Saludos. Titulamos este vídeo Aéter sí, gravedad no. Parte 1 de 3. Geosacra 14. En el vídeo anterior mostramos una prueba que nosotros consideramos bastante evidente de que la Tierra no rota. Sería que se percibe en el tiempo de vuelo de los aviones en ambos sentidos, a favor de la rotación o en contra de la rotación. Como comprobamos que este tiempo de vuelo no tiene una diferencia significativa, por tanto, concluimos que esto refuta el sistema heliocéntrico gravitatorio. También, además de esta prueba, en otros vídeos anteriores también hemos dado otras pruebas que también consideramos bastante evidentes. Una de ellas es, por ejemplo, la visión del movimiento de la atmósfera, así por ejemplo de las nubes. Nosotros vemos las nubes como las corrientes de viento las desplazan en una u otra dirección. Pero en cambio, si la Tierra estuviese rotando, pues tendríamos que ver permanentemente un desplazamiento de estas masas atmosféricas, un desplazamiento de 460 metros por segundo. Es decir, habría dijéramos así, un fondo permanente de movimiento. Sobre este fondo permanente de movimiento de 460 metros por segundo, que sería perceptible visualmente, lo mismo que percibimos las nubes, el movimiento de nubes, pues no existe. Podría existir y al mismo tiempo, por supuesto, pues darse dentro de él pues el efecto de las diferentes corrientes, pero siempre sobre un fondo de 460 metros por segundo de desplazamiento de la atmósfera. Entonces, esto evidentemente es también una prueba fácil de sentido común de percibir que nuestra Tierra no se está moviendo a esa velocidad de 1600 km/h en el Ecuador, porque percibiríamos lo mismo que percibimos las nubes, porque en este caso la gravedad evidentemente no atenaza a las nubes, porque las vemos moverse. Pues entonces este argumento de que es un sistema, por otra parte, nos dicen, cerrado, en el cual todo lo atenazan, incluso el vuelo de los aviones, pues no se cumpliría, y no se cumpliría ante nuestros propios ojos, porque vemos las nubes cómo se desplazan, y no vemos este movimiento que tendríamos que ver si la Tierra rotase. Otro argumento también sencillo, para nosotros evidente, de que la Tierra no rota, es que si rotase, todo el sistema de mares y océanos, que son las 3/4 partes de esta superficie terrestre, que más que terrestre tendría que decirse acuática, pues estaría sobre todo, evidentemente, pues dijéramos así, asentada en el ecuador, porque el movimiento de la Tierra de giro, pues haría que esa masa marina se concentrase sobre todo en el ecuador, y eso querría decir, y quiere decir, que entonces en el ecuador, en las zonas próximas al ecuador, pues no habría tierra, sino que la Tierra sobre todo se centraría en las zonas polares. Esto es muy evidente. Algunos investigadores consideran que incluso con esa velocidad toda el agua se saldría. Bien, vale. Nosotros decimos, vale que ya se haya salido y solamente haya permanecido la que se mantiene por la gravedad, por la utópica y falsa gravedad. Bien, pues, pero esta que se ha mantenido, evidentemente tiene que concentrarse donde se realiza ese movimiento, que sería un movimiento centrífugo, que ellos mismos lo establecen muy bien, y no sucede así. Las aguas no se agolpan de un modo muy significativo en el ecuador, porque si lo hiciesen, ahí no habría tierra, sino que estarían, como ya hemos dicho, más próximas a los polos. Entonces esto también para nosotros es una prueba bastante evidente de que la Tierra no rota. Y entonces nosotros nos preguntamos, estas cuestiones tan evidentes para, dijéramos, para el ser humano, incluso el ser humano que también estudie la ciencia,
¿Cómo es posible que se haya conseguido esta ofuscación y se consiga actualmente este engaño a la humanidad? Pues nosotros le damos una interpretación subjetiva, naturalmente, como todas, pero consideramos que no está exenta de base. Sería que esta ofuscación no viene de ahora únicamente, sino que viene desde siempre, desde el inicio de lo que se llama, entre comillas, culturas, y nosotros lo vamos a centralizar en un personaje únicamente para evitarnos otro tipo de complicación, dijéramos así. Lo vamos a centralizar y vamos a decir que se debe sobre todo al Ged. El Ged ya hemos hablado en otros vídeos, nosotros lo denominamos como el gestor exterior dimensional, es decir, de esta dimensión, el que la viene gestionando desde siempre, desde tiempos más arcaicos como estos que estamos viendo reflejados de la cultura sumeria, que estamos viendo al gigante Nefilín, dijéramos los tipos de sacerdotes tipo humano, más pequeños, y el que mueve los hilos más arriba, que representaría, según nuestra opinión, a esta fuerza desconocida, dijéramos, que gestiona esta dimensión. Entonces nosotros decimos, desde siempre, como estamos viendo incluso en esos relieves arcaicos, pues ellos conocían y conocen ya el sistema solar. Hay muchos sellos de la cultura sumeria que nos reflejan el sistema solar. Quiere decir que ellos tenían el conocimiento, pero el mismo conocimiento que tenemos ahora, por supuesto, esa es nuestra opinión. Conocían. ¿Cómo no iban a tener telescopios y tecnología? Por supuesto que sí, la han tenido siempre. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación. Entonces, si conocían todo el sistema de planetas como reflejan en sus relieves, pues para nosotros no tenemos duda que también conocían lo que estamos viendo en la parte inferior que hemos colocado, que es la Tierra, un esquema básico de la Tierra cóncava. Por supuesto que lo conocían el sistema de la Tierra cóncava, pero a ellos les interesa imponer, sobre todo en las mentes, el sistema de su, dijéramos así, de su conocimiento, y que ahora pues llega ya, dijéramos, al máximo de ofuscación con el sistema heliocéntrico establecido, porque su finalidad no es darnos a conocer la verdad. Tenemos que lamentablemente llegar a esa conclusión, sino su finalidad es el control de la humanidad, que hemos tratado en otros muchos vídeos. Y entonces nosotros decimos, por nuestra investigación, que sabemos que el ser humano, de un modo natural, dijéramos así, pues desde un niño, pues tiende a usar los dos hemisferios cerebrales, y entonces eso le lleva a un conocimiento, dijéramos así, de tipo innato, que busca sobre todo la integración del todo, busca sobre todo llegar a comprender la totalidad, y lo va consiguiendo utilizando los dos hemisferios. Pero conocer esa totalidad para un gestor que no le interesa, pues por supuesto, entonces, desde el inicio de la cultura, pues establece la ofuscación. Y por eso llegamos a este punto actual, que incluso las cosas evidentes que hemos estado manifestando sobre el movimiento falso de la Tierra de rotación no se llega a percibir, porque desde siempre nos está ofuscando y nos está direccionando en contra de lo que podemos decir el sentido innato, el sentido común de la utilización de los dos hemisferios, que nos da siempre una totalidad, y nosotros desgraciadamente pues no estamos en la totalidad, estamos en la parcialidad, porque esto viene desde el inicio de la cultura, y eso es la explicación que nosotros damos, el por qué cosas tan evidentes pues no llegamos a percibirlas. Entonces, la siguiente explicación sería ver cómo son las estrategias del Ged para llegar a ofuscarnos de la manera que nos hace. Las estrategias del Ged, del gestor exterior dimensional. También lo conocen con el mismo fonema sus servidores como el jefe. El jefe.
y de esa manera establecen una élite de iniciados y de conocimiento al servicio de un ojo que todo lo ve, que es el ojo del Het, por supuesto, que él sí lo ve todo, pero no lo ve todo, lo más sutil no lo ve, pero él le dice a sus servidores que lo ve todo, ve una gran parte de la exterioridad, por supuesto, pero no todo, porque no puede ver y no puede llegar a la fuente original. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias? Vamos a destacar 4 únicamente de cómo se va ofuscando el pensamiento de esta humanidad que no llega a ver lo evidente. Estrategia número 1, se privilegia un polo. Se privilegia un polo. En este caso se privilegia el polo izquierdo del hemisferio cerebral, que es, dijéramos así, el racional exclusivamente, el más masculino, vamos a decirlo. Se privilegia, pero se privilegia en todos los sentidos, en el sentido mental e incluso en el sentido físico del polo masculino y del polo femenino. Entonces, evidentemente, si se ha roto, se rompe el equilibrio justo de la naturaleza, pues sería utilizar los dos, lo masculino y lo femenino, con equilibrio y con ayuda y con compensación. Pero aquí no, aquí se pone sobre todo el acento y la primacía en el polo positivo, y el polo negativo sería más bien su esclavo o el que no cuenta. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en la, dijéramos así, en la materialidad? Pues se plasma en que solo un tipo de personas, que son los científicos, son los eruditos, son los que tienen la ciencia, son los que tienen la tecnología, pues son los que tienen la verdad. Y entonces hacen de la ciencia lo que en la antigüedad tenía el poder, que era la religión. Ahora la enmascaran con la verdad de la ciencia y crean un grupo de personas que son los creyentes en la ciencia y en la tecnología. Y este sistema pues no nos reconduce hacia nuestro interior, sino nos reconduce el sistema científico-tecnológico hacia afuera, hacia el exterior y hacia el espacio exterior, que nosotros decimos es falso. Nuestra Tierra cóncava nos dice que no podemos salir de aquí. Eso sería la estrategia número 1 de privilegiar un polo. Otra estrategia simultánea es fomentar la división, la fomenta en todo. En lo físico vemos las particiones de todos los países separados por fronteras. En la ciencia también pues tiende a hacer cada vez más divisiones. También dentro de esa estrategia estaría la multiplicación que es uno de sus signos fundamentales de su dimensión, porque multiplicando el conocimiento, pues sin ir al centro, pues nos mueve en la complejidad también. Entonces complejizan la complejización. Entonces eso a ellos van haciendo que las ciencias cada vez más complejas, de tal manera que solo su élite, los más escogidos, serían los que saben. Por ejemplo, en este caso un ejemplo sería que en la antigüedad griega, incluso romana, pues antes la filosofía estudiaba todo. La filosofía abarcaba a la ciencia, pero en la actualidad la filosofía pues se ha desgajado de la ciencia. La filosofía es una disciplina y la ciencia es otra, totalmente al margen, incluso contrapuesta. Es más, la filosofía ya está casi prácticamente descartada de los planes de estudio. Entonces, esto sería la división y sería la multiplicación en disciplinas. También tenemos ejemplo de esta multiplicación y de esta división, sería por ejemplo las disciplinas médicas. Antes, en la más remota antigüedad, el médico sabía todo, porque tenía una visión totalizante, comprendía el organismo humano. Ahora no, ahora cada médico pues tiene su disciplina. El que se encarga, por ejemplo, dijéramos así, de la parte ósea, pues difícilmente se encargará, por ejemplo, de la parte del corazón. O sea, ha parcializado todo y ha complejizado todo. Esto sería la estrategia número 2 de fomentar la división, la multiplicación y la complejización. De esta manera nos evita tener una visión totalizante, que es la que tiende una persona normal, un niño, a tener de esta vida.
Otro tercer punto importante de estrategia, que también simultáneo, es que nos centra en la parte y no en el todo. En realidad todos estos puntos son un mismo punto, pero nosotros lo estamos desglosando para llegar a percibirlo con más claridad. Nos centra en la parte y no en el todo. Nos centra en la parcialidad y no en la totalidad. Vamos a poner un pequeño ejemplo de los seguidores de este esquema. Vimos no hace mucho y hemos hecho un vídeo sobre un debate entre un terraplanista y un tierra-esferista. Pues muy bien, el terraplanista, que tiene una visión más de conjunto, pues le preguntaba y le hacía saber, quería desviarse al campo, por ejemplo, de la conspiración. Le venía a decir al otro oponente, le venía a decir, pero mira, ¿no te parece que estos, por ejemplo, servidores, no te dice nada que sean todos de sociedades secretas y masones? ¿No te hace sospechar que algo nos están ocultando? Pero entonces, porque él iba más a la totalidad, el terraplanista, bueno, no terraplanista, sino tierra no esferista. Pero en cambio, el tierra esférica, dijéramos, pues no quería entrar en ese tema y decía, no, vamos a limitarnos a nuestra parte, vamos a limitarnos a nuestra parte científica, no me hables de otro tema. Es decir, ellos siempre quieren que nos centremos en una partecita y no en el todo. Porque el todo realmente es donde más puedes tú comprender la verdad y puedes comprender el engaño. Pero ellos siempre se centran y hacen que nos centremos en estas partecitas que ellos han establecido. De esa manera nunca llegamos a tener una visión de la totalidad. Y una cuarta estrategia que emplean es que siempre nos desvían nuestra atención de lo importante y de lo esencial. Lo importante y lo más esencial, ellos siempre quieren que no lo afrontemos, sino que vayamos a partes más secundarias. Así, por ejemplo, cuando ellos, por ejemplo, no quieren que nosotros vayamos a esta teoría cóncava que estamos difundiendo, pues dicen, en vez de esta teoría cóncava, vamos a desviarlos, por ejemplo, a la conspiración. Y entonces decimos, ¿qué importancia tiene que la Tierra sea cóncava o sea esférica? Eso no tiene ninguna importancia. Vamos a encargarnos de la conspiración, por ejemplo, de la banca, que esa sí la sentimos en nuestros bolsillos. Entonces esto parece que tiene lógica, pero la lógica que nosotros le damos no es esa. La lógica que nosotros le damos es, están sacrificando uno de sus peones, que es la banca, pero por no afrontar otro que es más importante, que es la conspiración de las conspiraciones. Y así nos dicen, esta no es importante, que la forma de la Tierra no es importante, nos dicen. Claro, nosotros decimos, sí es muy importante, porque es que precisamente nos hace ver sobre todo que este engaño es mucho más superior incluso a la banca, es del pensamiento y es de la espiritualidad y es de la comprensión, porque la visión de la Tierra cóncava nos da una visión conjunta de la realidad y eso es lo que no quieren que veamos y por eso la desvalorizan y nos dicen, incluso nos dicen que no, vamos a ocuparnos mejor de las conspiraciones que de esto otro, pero no lo hacen con la buena intención de que nos libremos dejáramos del sistema y del yugo. Si nos lo hacen y nosotros decimos en nuestra interpretación, nos lo hacen porque perciben que incluso esta es la madre de todas las conspiraciones, porque afecta sobre todo también a lo espiritual del hombre. La Tierra cóncava, la Tierra reactiva pulsante cóncava que nosotros estamos compartiendo. Entonces, ¿cómo nosotros combatir estas estrategias del GED que están establecidas? ¿Cómo combatirlos? Pues nosotros decimos, el GED establece lo que se llama un pensamiento lineal, un pensamiento de tipo matemático, va de A a B y a C, y así progresivamente, de una manera parcial. Así, por ejemplo, nos dicen con su lógica, nos dicen, mira, 1 más 1 es 2, y se acabó. Y de esa manera llegan a sus conclusiones, pero todos son conclusiones parciales, que es lo que a ellos les interesa. Y nosotros decimos 1 más 1 son 2, pero en una parte reducida, que es la matemática. Pero la vida no es 1 más 1, 2. La vida es mucho más. La vida es que 1 más 1 puede ser 3. 1, un signo positivo, masculino, un hombre, más 1, que es un
signo positivo, mujer, pues no producen un 2, producen un 3, producen un hijo, producen la vida. Entonces, no podemos limitarlo a un sistema exclusivamente lineal, matemático, nuestra realidad total. Entonces, pero ellos quieren que simplemente nos movamos en las partes pequeñitas y limitadas. Entonces nosotros decimos, tenemos que hacer un pensamiento, algunos también lo han definido como pensamiento arborescente, es decir, un pensamiento que no solamente es lineal, sino que tiene en cuenta otros muchos conocimientos que se están dando como las distintas ramas de un árbol, y entonces de tal manera que entre todos se influyen uno a otro, y entonces se puede tener una percepción de la totalidad mucho más, dijéramos, mucho más real que simplemente quedándote en la partecita. Nosotros ese pensamiento arborescente, ese tipo que se parece a lo que nosotros promovemos, que es el pensamiento simple y profundo. Por eso hemos puesto un cerebro con los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Entonces ese sería el pensamiento simple y profundo, el que utiliza un niño de una manera innata en un principio, hasta que poco a poco lo van adoctrinando en el otro pensamiento exclusivo del cerebro izquierdo. Porque entonces, utilizando el pensamiento simple y profundo, pues se lleva fácilmente, rápidamente a una totalidad, porque utiliza todo lo que va aprendiendo, todo, y no solamente una parte limitada. Y nosotros hemos dicho, dentro de este pensamiento simple y profundo, hemos destacado simplemente 3 ideas base en otros vídeos anteriores, las vamos a decir simplemente de corrido. La idea base número 1, que es el universo es uno y diverso. La idea 2, que toda manifestación tiene 3 ejes, 2 visibles y otro invisible, pero que es el más fundamental. Y la tercera idea, que depende de la experiencia, es que nuestra manifestación es secundaria. Pues muy bien, con este pensamiento que nosotros promovemos en contra del que nos están adoctrinando, que es el pensamiento simple y profundo, vamos formando nuestro puzzle, que nuestro puzzle entonces nos lleva a una totalidad en que todas las partes contribuyen, y por eso es mucho más difícil que nos engañen. Por eso es mucho más difícil que nos engañen. Entonces, esto sería una manera de combatir, dijéramos, el adoctrinamiento que nos están sometiendo, dijéramos, los servidores del GEC desde el inicio. Entonces, nosotros, como hemos denominado este vídeo a éter sí, gravedad no, vamos a centrarnos en esta cuestión teniendo en cuenta todo lo anterior. Tenemos que decir que todo ese tipo de adoctrinamiento, desde el inicio de la cultura, pues nos ha llevado a quitar la existencia al aéter y sustituirlo por la gravedad. Así, por ejemplo, nosotros estamos viendo en este gráfico a la izquierda lo que sería el sistema gravitatorio establecido, y a la derecha lo que nosotros promovemos como más real y verdadero, que es el sistema aéter, que sería el de la Tierra, el sistema cóncavo. A la izquierda, en cambio, de la gravedad sería el sistema heliocéntrico. Entonces, tenemos que decir que nuestro éter no es exactamente el éter que en los últimos tiempos de la ciencia se terminaba últimamente como ser considerado como un fluido invisible, el éter, sobre el que se desplazaba la luz, y llegaba incluso, pues, con otras, dijéramos así, otro tipo de pensamiento, a considerarlo como el espacio. Pero con la relatividad de Einstein, pues este éter que estamos viendo aquí en el sistema a la derecha, este éter, pues se descartó totalmente. Entonces, con el sistema de la relatividad, tenemos que decir que este sistema de la relatividad no solamente se plasma en la ciencia, sino que se plasma sobre todo en la moralidad, porque todo pasa a ser relativo. Entonces se plasma también en la ética, al no haber un principio fundamental.
Y entonces esto va también, evidentemente, contra nuestro conocimiento de que existe una fuente, porque según la relatividad todo es, dijéramos así, dependiente de fuerzas individuales, en este caso gravitatorias, como estamos viendo aquí, a la izquierda, que son las que por sí mismas tienen y dan razón de nuestra existencia y de nuestro universo. Entonces, nosotros decimos, nuestro éter no es este éter de los últimos momentos antes de ser descartado como tal fluido. Nuestro éter está más bien en relación con la más antigua doctrina de los antiguos que decían que consideraban en el universo tres, dijéramos así, tres fuerzas o tres estructuras, que serían la tierra, el agua, el aire y el fuego, y el éter sería la quinta esencia de esos cuatro elementos. Entonces, si es la quinta esencia de algo, pues es lo más, dijéramos, lo más poderoso y lo que da razón de ellos. Entonces, en este sentido, sí tiene más explicación nuestro éter. Nuestro éter sería la fuerza que manifiesta la fuente original. Es decir, no sería solamente un medio o un espacio, sino sería, ante todo, una fuerza. Es decir, el éter sería, dijéramos así, el medio del que se vale la fuente original para reestructurar todo el universo. Y entonces, dentro de ese medio, pues estaría la separación que estamos viendo aquí, en este éter, como él, de sí, lo hemos reflejado por un personaje, dijéramos, más fino, tan fino que es invisible, en contraposición con la gravedad, que es un sistema mucho más pesado, que es el que nos dicen que está establecido. Este éter sería tan ligero que sería invisible, pero vemos estas líneas de las cuales él separa y crea todo el universo. Entonces estas líneas de fuerza son las que dan razón de la gravedad. La gravedad no existe la gravedad, existe la función de la gravedad, pero no la realiza este señor gravedad aquí pesado, no, la realiza este señor que es el éter, que es la fuerza de toda la creación, que crea separando de sí y creando de sí estas líneas hacia afuera, que estarían en la Tierra cóncava. En cambio, el sistema heliocéntrico, ¿qué nos dice? Pues nos dice, en un principio, ¿cómo se haría la creación en este sistema? Pues no sería nada inteligente ni nada voluntarioso como en este, que sería ya una inteligencia desde el principio. No. Nos dicen, en un principio existía una gran densidad, una gran gravedad, como esta que estamos aquí. Dice, pero sería tan grande y tan enorme, estaría concentrado como en un punto, como la cabeza de un alfiler o menor, y entonces en un momento dado se produjo el Big Bang, la gran explosión, de tal manera que entonces de esta parte, pues se establecieron sistemas de gravedad, de tal manera que ese universo, pues a veces se expandía o a veces se contraía teniendo en cuenta la gravedad. Y lo que tenemos ahora pues es un movimiento de expansión del universo. El universo se está expandiendo. Pero la explicación que dan a todo este universo heliocéntrico es que son fuerzas gravitatorias. La mayor sería la que dominaría todo el universo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que la fuerza de este elemento pesado, denso, pues atrae hacia sí mismo. Pero otro, como por ejemplo la Tierra, pues también atrae hacia sí mismo. ¿Y qué pasaría? ¿Por qué no logra este vencer? Porque están muy distanciados uno de otro, y entonces cada uno está pues en su ámbito gravitatorio. Pero todo estaría basado porque la gravedad pues abarcaría todo el universo. Esto tendría un poquito de sentido si dijéramos, bueno, aquí en medio está el éter, está aquí en medio el éter, y el éter te separa uno y otro. Pero ellos no reconocen el éter. Ellos simplemente te dicen es que la distancia es tan grande que cae en el campo de la Tierra, atrayendo hacia sí todos los objetos, y este otro sería toda la ordenación de todas las galaxias y todo el universo. Y simplemente la distancia es lo que los separa. Esto, si pensamos un poquito, es un sistema muy incompleto, muy parcial, y no tiene coherencia. El nuestro sí, el nuestro está totalmente ordenado desde el éter. Lo ordena todo como realmente vamos a ir viendo. Este sistema de éter, que es el que te separa y el que te constriñe y te encierra en cierto modo dentro de una tierra cóncava. Entonces,
Nosotros en este dibujo pues estamos representando a la gravedad. La gravedad lo que hace es que jala, es decir, que tira hacia sí, como cuando tú tiras de una cuerda hacia sí. Eso es jalar. Pero en cambio, el éter lo que hace es empujar. El efecto es el mismo. El efecto es que los objetos caen al suelo. Pero los principios son totalmente opuestos. Existe una tradición de tipo religioso que dice Satán lo hace todo al revés. Es decir, imita la creación, pero todo al revés. Pues muy bien, aquí está totalmente plasmada. El efecto es el mismo, pero la interpretación es totalmente al revés. Entonces, la gravedad es la fuerza que jala y da cohesión al universo, según este esquema que hemos dicho que tiene muy poca coherencia. Así, en este dibujo, pues la Tierra, también jala hacia sí, y la distancia hace que se equilibren. Entonces, nosotros tenemos que decir que según este modelo heliocéntrico, el universo depende y es organizado por la pesadez, evidentemente. Por eso establecen que la gravedad existe en todo el universo y es la que te dice el arriba y el abajo. Es decir, la pesadez, la gravedad, sería este sistema, este señor gravedad, sería el que domina y organiza todo el universo, según ese sistema heliocéntrico. Pero nosotros decimos, no es así, es al revés. Es lo más ligero, este sistema, lo más ligero, lo más rarificado, lo menos denso, lo que está menos condensado. Esto estaría súper condensado, esto no, es todo lo contrario. Este es realmente la mano de la fuente original, las manos de la fuente original, el éter. Esto es lo que da la consistencia, y es tan rarificado y tan ligero que es invisible, pero es lo que ordena y dirige todo. Es el éter y no la gravedad. El éter empuja de sí y separa de sí y manifiesta y crea de sí. Entonces, nosotros vamos a terminar simplemente con un ejemplo precisamente de pensamiento de tipo simple y profundo, de tipo simple y profundo, o de tipo también arborescente, que decimos que lo más pesado precisamente es lo más paciente, no es lo más agente. Lo más agente, lo que más actúa precisamente es más ligero, y lo vamos a ver siguiendo una máxima que decía la antigua sabiduría, porque los antiguos sabios del Het pues nos dicen muchas verdades. Sí, por ejemplo, tienen una frase que nos dice noce teisum en latín, pero esta frase viene del griego y vendrá incluso desde el idioma egipcio, que sería: hombre, conócete a ti mismo. Y esto es verdad, y nos decían, pero también nos dicen, porque también tienen que darnos una parte de verdad y parte de mentira, y nos dicen: y conocerás al universo y a los dioses. Pero emplea la palabra dioses, es decir, nos reconduce. Si son dioses en plural, pues estos serían los dioses sumerios, Anu, Enki y Enlil, o los dioses egipcios, Horus, Isis y Osiris, o la familia de Apolo, o la familia de Júpiter, en las distintas tradiciones, en plural. En nuestra tierra cóncava y en nuestro éter solamente existe una fuente original, no existen dioses secundarios. Pero nos dicen una gran verdad, porque nos dicen: si te conoces a ti mismo, conocerás el universo. Y entonces nosotros vamos a poner dos ejemplos de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, para verlo cómo se adapta, si funciona nuestro cuerpo como la gravedad o si funciona como el éter. Así, por ejemplo, nosotros vemos un músculo, vamos a centrarnos en un músculo, por ejemplo, en un bíceps. Vemos ahí una masa muscular. Toda esa masa muscular grande y densa, pues sería la gravedad. Entonces nosotros decimos, ¿dónde estaría la fuerza y dónde estaría la realidad más? ¿En la masa del bíceps, en la gravedad, o más bien en la parte de tendones pequeñitos pero fuertes por los que transmite la corriente eléctrica, dijéramos así, electromagnética de los impulsos nerviosos? ¿Dónde estaría realmente la ordenación? ¿En la masa muscular de carnes y tejidos musculares,
o en la parte electromagnética de impulsos nerviosos que vienen, vamos a decir así, desde partes más rarificadas, como es unas corrientes electromagnéticas que ni siquiera se ven. Este sería el éter. Pues nosotros decimos, la funcionalidad y la ordenación no está en la masa muscular, está más bien en las corrientes nerviosas que vienen del éter, en nuestros tendones. Para moverlo, por ejemplo, nosotros utilizamos el pensamiento. El cerebro pues da la orden y el músculo se mueve y mueve a toda esta masa. No es la masa la que mueve el cuerpo, es, dijéramos, las corrientes más ligeras, el éter. Eso es un ejemplo de conociéndonos a nosotros mismos, cómo conocemos la verdad. En eso sí tienen razón este pensamiento. Y lo vamos a hacer incluso más completo. Nuestro cuerpo entero humano, toda nuestra masa corporal, esa estaría en relación con la gravedad, porque es nuestro cuerpo físico. Pero ¿qué es lo que mueve a nuestro cuerpo físico? ¿El físico en sí mismo o la corriente nerviosa y el impulso nervioso que viene desde el corazón y desde el cerebro, y que se transmite por la médula y por la columna vertebral? Es decir, las fuerzas invisibles del éter. ¿Qué sería? La materialidad física corporal tendría toda la ordenación y tendría todo el sentido y el poder, o en cambio las corrientes eléctricas que se prolongan desde nuestro corazón y desde nuestro cerebro, que son invisibles, que es el éter. Nosotros decimos, pues el éter y no la gravedad. Entonces nosotros terminamos aquí en este punto para que sirva de meditación, de que nuestra tierra cóncava pues nos da, dijéramos así, una comprensión, nos da una comprensión total. Pero la primera comprensión que nos da es del engaño que nos tienen sometidos. Pero aparte de ese, pues nuestro espíritu descansa comprendiendo las cosas. No las vas a comprender totalmente con el cerebro izquierdo, porque si quieres una totalidad también tendrás que utilizar el cerebro derecho, la intuición. Y también entonces veremos que incluso el sentimiento pues se siente relajado con una comprensión mayor. Por eso nosotros la verdad no la tenemos, pero a grados de aproximación a la verdad sí. Y aproximándonos a la verdad, pues realmente nuestro espíritu descansa y se siente conforme consigo mismo. En cambio, en todo este sistema, pues no sabes ni dónde te alojas, ni dónde te ubicas, y todo te parece relativo. Bien, terminamos este vídeo, que es el primero. Vamos a dedicar otros 2 al éter y a la gravedad, deseando para todos salud, luz, pero sobre todo discernimiento.